Dicen que el mundo les pertenece a los que saben a dónde van. Pero, ¿y si no es tan simple como elegir un camino? Hay rutas marcadas, hay mapas, hay opciones, pero a veces ninguna te llama por completo. A veces no hay certeza, a veces no hay un camino claro, a veces solo hay incertidumbre. Y justo ahí, cuando no sabes por dónde, cuando el terreno es desconocido, requieres liderazgo. Quiero que reciban con un fuerte aplauso este tema especial que tengo para ustedes hoy, que he titulado Liderando en la incertidumbre. Yo, pensando que hoy celebramos el Día del Padre, dije, quiero preparar un tema para hablar con ellos, con los padres. Y cuando estaba preparando mis notas, dije que creo que más que hablar con los padres, quiero hablar con todos los que estén. Y que este tema nos motive a todos. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos toca levantar nuestras familias y nos ha tocado dirigir no solo la familia, las empresas, equipos de trabajo, en tiempos bastante complejos. Estos tiempos son bien difíciles. Si ha existido en la historia un tiempo, la historia reciente, un tiempo difícil para levantar familias, levantar empresas, justamente este tiempo es un tiempo de muchos desafíos, ¿no? Y me gustaría que este tema de alguna forma nos anime, nos equipe en esa tarea de liderar en tiempos como estos. Hay tres realidades que quise tomar en cuenta para esta conversación que quiero tener con ustedes. La primera de ellas es que hay una frase que yo siempre uso y es: la vida sucede, ¿sí? La vida sucede. Y la vida tiene esa característica, ¿no? La vida consiste en lo que sucede en este preciso momento. Esa es la vida. O sea, usted se levanta una mañana y allí empieza la vida. Y la vida tiene que ver con eso que está sucediendo constantemente, eso que sucede en este preciso momento. Yo puedo hablarle a usted del futuro y puedo decirle, mire, vienen tiempos de gloria, viene no sé qué, y Dios tiene para ti un futuro mejor. Yo puedo hablar eso con usted. Pero créame que una vez que yo termine, usted se va a encontrar con lo que está ocurriendo hoy. Se lo va a encontrar en las redes sociales, lo va a encontrar en su casa, se va a encontrar con la realidad, con el hoy, ¿sí? Y de alguna forma, ese presente, eso que usted vive hoy, dista mucho de lo que yo le esté diciendo acerca del futuro. Ese presente va a impactar su vida, ¿sí? De alguna forma va a marcar pautas ese presente que usted vive hoy. Porque lo que está ocurriendo hoy, lo que ocurre hoy, en el momento actual, tiene el poder de dos cosas. Tiene el poder de animarlo o tiene el poder de desanimarlo. Le coloco un ejemplo. Usted coloca un negocio de empanadas, de comida, de tisanas, de jugo, de productos del hogar, de algún tipo de servicio, y resulta que la primera semana la gente se vuelve loca con su emprendimiento. ¿Qué le produce eso a usted? Ánimo, ¿verdad? Usted va a levantarse, usted va a decirle al otro, échale más agua a la sopa, ¿no? ¿Verdad? Usted se anima porque está ocurriendo algo bueno. Eso que ocurre a usted le anima. Pero si usted, sea empanada, arepa, lo que usted esté ofreciendo, nadie se interesa, nadie lo llama, usted tiene que comerse las empanadas con su familia, aunque usted esté lleno de fe, y yo le pregunto, ¿cómo va todo? Aquí, pastor, haciendo el punto, ¿verdad? Y nadie te da un like, nadie te escribe, y nadie se interesa. ¿Qué te produce eso? Séme honesto, ¿qué te produce eso? Eso te desanima, ¿sí?
Entonces lo que ocurre hoy tiene el poder de animarte o desanimarte. La vida se nutre de eso que está ocurriendo. Entonces tenemos esas dos verdades muy interesantes, ¿no? La vida sucede hoy y eso que sucede me anima o me desanima. Ahora, lo tercero es que tú y yo debemos aprender a liderar el presente. O sea, las circunstancias van a ocurrir, la vida sucede. Va a pasar lo bueno y también va a pasar lo malo. Pero cuando eso adverso se presente, cuando las cosas no se dan en la medida en que tú te las imaginabas, tú tienes que aprender, y yo tengo que aprender a liderar ese momento. ¿Sí? Liderar mi familia o liderar la empresa o liderarme a mí mismo. Mira, recuerdo cuando a mí me animaron a ir a República Dominicana. Yo nunca había ido a ese país. Y a mí me decían, tranquilo, tú eres un buen predicador. La gente cuando llega allá le va a gustar tu estilo, tu forma. Y el que me llevó me animó, me dijo, vamos, yo te voy a hacer una agenda. Allá hay pastores esperándote, allá así. Y uno se anima. Eso ocurre siempre con el que va a migrar. Vente, aquí te tengo casa, te tengo trabajo, aquí hay una foto tuya por toda la ciudad, aquí está la gente esperando que tú llegues. Siempre la gente te va a decir eso. Y yo no estaba migrando, pero yo fui con muchas expectativas. Y cuando llegamos allá, que nos van a buscar al aeropuerto y empezamos a rodar y a rodar y a rodar y a rodar, y llegamos supuestamente a la ciudad donde yo me iba a quedar, y entramos a la ciudad y las casas bonitas, yo empecé a ver las que se iban quedando atrás, y entramos a un sector bastante humilde, muy humilde. Y cuando llegamos ahí, que el carro se estacionó, yo le dije a mi amigo, ¿dónde? Y él me dijo, aquí. Y llegamos y era una realidad totalmente diferente a la que yo me imaginaba. Recuerdo que el pastor que me recibió, que después se convirtió en mi gran amigo y lo es todavía y lo quiero mucho, y recuerdo que él me llamó y me dijo, oye hermano, te tengo una noticia, sabes que el cuarto que teníamos para ti, no lo puedes usar porque me da pena, pero ahí tengo una familia ahí y tú no tienes problema de dormir en la iglesia. Y me tocó dormir en una colchoneta en la iglesia. Durante esos días yo corría a los hermanos después que terminé el culto, se me van, vamos. Sí, porque yo dormía en el escenario, el altar, como le llaman en la iglesia, y arriba yo montaba una colchoneta. Ay. Me dieron dos cubetas de agua. Me dijeron, aquí está, porque una vez que cerremos la puerta, una es para que se bañe y otra es para que use el baño. Y yo vengo de un país en crisis, donde tengo aire acondicionado en mi cuarto. Y agüita caliente teníamos en ese tiempo y todo. Y entonces tú empiezas, tú sabes, ese presente empieza a chocarte. ¿Sí? Empecé a visitar las primeras iglesias muy pequeñas, muy diferentes a la cultura iglesia que yo tengo y muy distante de mi estilo. Allá la gente es muy efusiva, muy evangélica, muy pentecostal, muy reprende diablo, muy rabacanda, muy cosa. Y yo no soy eso. ¿Me explico? Usted me capta lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Yo no soy eso. Así que cuando yo empecé a hablar en las primeras iglesias allá, la cara de frustración que la gente tenía era un poema. Así como que ¿de dónde sacaron este tipo? ¿Sí? Creo que las primeras ofrendas que me la dieron más por lástima que de verdad o motivados por mi ministerio. Esa es la realidad que te pega, con la que te enfrentas. Eso yo tuve que liderarlo y liderarme a mí mismo. A veces cuando Beli me llamaba, ¿cómo te va? Excelente. Y la gente, ¿cómo es contigo? Están vueltos locos conmigo. ¿Sí? Y eso, liderar mi ánimo. Vamos, tranquilo, y ahí. Mire, yo le puedo decir que el primer viaje que yo hice para allá fue terrible.
Terrible fue. Pero terminando mi primer viaje, ese amigo mío donde yo hospedé me dijo: si quieres volver, te espero. Yo le dije: vuelvo. Y a los 3 meses yo estaba y otra vez. Y después, 3 meses después estaba y otra vez. Duré 4 años yendo. Y Dios empezó a cambiar esa realidad. Hoy ese amigo y yo nos reímos de esos tiempos. Ese amigo mío construyó una casa, que eso parece la casa del conde de Montecristo. Una cosa tremenda, inmensa, hermosa. Y sabe, ahora cuando me escribe me dice: tienes que venir, porque esta casa tú tienes que disfrutarla, ya no más el rancho. ¿Ve? Entonces, eso es liderar en tiempos de incertidumbre. Y tú tienes que saber manejar esa realidad. Tienes que montarte sobre esa realidad y conducir tu familia en tiempos difíciles. O conducir tu empresa, conducir tu equipo en tiempos difíciles. Hay una historia interesantísima en la Biblia. Yo sé que usted la ha leído y yo lo animo a que usted pueda tomarse un tiempo y leer este libro que está allí en el Antiguo Testamento, basado en un hombre llamado Nehemías. Yo sé que tú has escuchado predicaciones de Nehemías, has visto películas de Nehemías. Yo quiero mostrarte algunas cosas interesantes de Nehemías. Nehemías es un judío nativo de Jerusalén. Esa historia que narra su libro ocurre unos 430 años antes de Cristo. Nehemías era copero de un rey llamado Artajerjes. ¿Usted vio la película 300? Allá aparecía un tipo que parecía un dios, se llamaba Jerjes. Bueno, en la historia, Jerjes es papá de ese Artajerjes al que Nehemías le servía. Nehemías era copero, ¿no? Nehemías, en cierta forma, tenía una posición importante en el imperio persa. Pertenecía al primer anillo de seguridad del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. O sea, el hombre más poderoso del mundo, en su anillo de seguridad más cercano estaba Nehemías. ¿Por qué? Pues Nehemías era el copero. ¿Quién era el copero? El que probaba primero la copa antes del rey. El rey no bebía una copa sin que el copero la probara. No sea que iban a envenenar al rey, tenía que morirse primero el copero. Tremendo trabajo, ¿verdad? Si alguien había un complot para envenenar al rey, el primero en morir era el copero, porque él era el que probaba el vino. Él era el que decía: sí, pueden probar el vino está en perfectas condiciones. Una especie de control de calidad, un anillo de seguridad. Por supuesto, Nehemías era un hombre de la estricta confianza del rey. La vida del rey estaba en manos de Nehemías. Y era un hombre de la estricta confianza del hombre más poderoso que gobernaba el mundo en ese tiempo. O sea, Nehemías estaba bien, vivía en palacio, disfrutaba de los lujos y de las comodidades del palacio. El dólar estaba a 4.30, ¿sí? Cada moneda al pasar la frontera tenía un valor de 17 pesos. Todo estaba bien, sin problema, todo chévere. Y en medio de esa aparente bonanza que Nehemías vive, un día aparecen las malas noticias. Señores, la vida es así. Sí, porque si fuese todo chévere, todo bueno, maravillosa la vida. O sea, la cosa cambia y empiezan las malas noticias. ¿En qué consistían esas malas noticias? Bueno, Nehemías era judío. La nación de Israel, años atrás, más de 80, 90 años atrás, había sido destruida por los babilonios. La ciudad de Jerusalén específicamente, el templo, la muralla de Jerusalén. Era un pueblo que vivía en penurias, ¿no? Un grupo ya había regresado a la ciudad de Jerusalén. Y llegan unas personas y Nehemías se interesa en saber de su gente, de su familia, de su nación, de sus coterráneos, ¿sí?
Y él lo escribe de esta manera. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, y entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Hazte esa idea. El hombre está bien, está en palacio, tiene un buen trabajo, está ganando bien, pertenece al anillo de seguridad de un hombre poderoso en el mundo, pero de pronto las noticias malas lo alcanzan. Su nación, sus hermanos, no sé qué tanto conoces tú el nacionalismo judío, ¿no? Pero para un judío oír esto de su gente, de su nación, vean lo que está ocurriendo ahorita y las reacciones que el mundo judío tiene en el mundo entero a raíz de lo que se está viviendo en este conflicto iraní-israelí, ¿no? Porque el judío es nacionalista, es su identidad. Y se entera Nehemías de que esta gente estaba en medio de una gran calamidad y una gran humillación. Verso 3 de Nehemías 1 dice: la muralla de Jerusalén sigue derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Era una ciudad desprotegida, era una ciudad que estaba en ruinas, las cosas no estaban bien en Jerusalén. Esto se llama mal momento, malas noticias. Y la primera pregunta que viene a la mente es: ¿qué hacer en tiempos así? O sea, ¿qué hacer cuando el presente te golpea y tú quieres emprender un negocio o quieres casarte o estás pensando en tu futuro y tú te enteras de algunas cosas que yo coloqué aquí? Te enteras que vives en un país que está muy mal. Tú quieres ignorar eso, pero sales a la calle y alguien te lo va a recordar, ¿no? Alguien te lo trae al frente. Vives en un país que está muy mal. Vives en un país que tiene una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Sabes? Desde el año pasado, junio del año pasado, a junio de este año, la inflación ha sido más de 200 puntos. O sea que un producto, lo que costaba hace un año, en junio, hoy cuesta 226% más de lo que costaba eso el año pasado. Ahora añádele otro dato más desalentador: tú sigues ganando lo mismo. ¿Ves? Y te enteras que estás en el país que tiene el segundo sueldo mínimo más bajo del mundo. ¿Aló? Solo lo supera Cuba. Nos gana Cuba a nosotros. Nosotros somos el segundo sueldo mínimo más bajo del mundo. Tenemos el peor crecimiento económico del continente. O sea, cuando los otros países evalúan su crecimiento económico, nosotros tenemos el peor crecimiento económico. Eso ha generado una crisis social y política que ha generado a su vez que más de 7 millones de compatriotas hayan tenido que salir, migrar a otras naciones. ¿Qué sientes tú cuando escuchas eso, o cuando lees eso, o cuando alguien te entera de eso? Y tú estás pensando en un negocio, estás pensando en casarte, estás pensando en tener hijos. Así es la vida, ¿ok? No te sorprendas, en otros países hay otro tipo de estadísticas, pero son tan terribles como esas, ¿sí? Yo siempre he dicho que emigrar es cambiar unos problemas por otros problemas. Así de sencillo, ¿no? Ahora, siempre en la vida lo que ocurre hoy, lo que pasa hoy, te va a golpear, te va a desanimar.
Y tú y yo tenemos que aprender a liderar eso, porque eso va a tentar contra nuestro ánimo. Y ese es el caso de Nehemías. Nehemías en su corazón siente ir a Jerusalén, a una ciudad que le están diciendo que la gente que está allí no es que tiene una inflación de las más altas del mundo, ni el sueldo mínimo más bajo, el segundo sueldo más bajo de todo el mundo, o una crisis política. No, una nación que tenía 120 años de ruina. 120 años de ruina. Que sus murallas estaban derribadas, sus puertas estaban quemadas, y la gente que vivía allí vivía en una gran calamidad y una gran humillación. ¿Cómo liderar en un tiempo así? ¿Cómo decir yo voy a emprender algo en un tiempo así? Por eso yo te animo a que leas el libro de Nehemías. Porque el libro de Nehemías nos enseña qué podemos hacer tú y yo para liderar tiempos así, para conducir nuestras familias en tiempos así, para emprender cosas en tiempos así, ¿no? ¿Cómo liderar a los tuyos en medio de un tiempo caótico y lleno de incertidumbre? ¿Cómo levantar una familia en este país? ¿Cómo levantar una empresa en este país? ¿Te gustaría saberlo? Ven la semana que viene. Bueno, Nehemías capítulo 1, verso 4. Al escuchar esto, dice Nehemías. ¿Al escuchar qué? La realidad, mano. Al escuchar esto, me senté a llorar. Te entiendo, Nehemías. Me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné. ¿Qué más? Y oré al gobierno, al alcalde, al presidente del país que está al lado en la frontera, para allá. Deme asilo, por Dios. Haga algo por mí. ¿Con quién habla Nehemías? Con el Dios del cielo. Y sabe, me gusta esto. Me gusta porque a veces nos venden la oración como el último recurso. Y los evangélicos lo hacen. Mire, ¿qué está pasando esto y esto? Ay, ¿qué puede hacer uno? Ay, encomendarse a Dios. ¿Sí? El último recurso. Es así como que la cosa más desesperanzadora que pueda existir, ¿no? Pues déjame decirte que en esta historia la oración no fue el último recurso. Fue la primera acción de Nehemías. Y yo te invito, cuando leas esta parte del libro de Nehemías, a que detalles la oración que Nehemías hace. Lo que Nehemías le dice al Señor. Nehemías le pide perdón al Señor por su nación, por él, por su familia. O sea, Nehemías dice: oye, Señor, sí, hicimos lo malo, viejo. Ya practicaste tiro al blanco con nosotros. Nos los merecíamos. Pero ya es hora que nos veas con agrado. Ponme en gracia delante de ese hombre al cual yo estoy sirviendo. Yo quiero ir a hacer algo. ¿Sí? Es la oración de este hombre Nehemías. Y aquí está la primera cosa que tú y yo podemos hacer en un tiempo difícil, en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de malas noticias. La primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es empezar por reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Amén. Empieza por ahí. En un país como este, tú necesitas a Dios en tu vida. Mi familia necesita a Dios. Yo como padre necesito a Dios. Yo como empresario necesito a Dios. Tú como emprendedor, como empresario, necesitas a Dios. Esto no es un asunto de idea, de cómo manejas las redes, de cuán ducho tú estás en este manejo del mercado. Entiéndelo de una vez por todas.
Para vivir en un país como este, emprender en un país como este, necesitas estar conectado con Dios. Dios es una necesidad. Nehemías lo entendió. O sea, si tú y yo resumimos la oración de Nehemías, se resume en esta frase: te necesito hoy en mi vida. Te necesito hoy. Me voy a enfrentar a algo que es más fuerte que yo, así que te necesito. Porque solo Dios puede hacer posible que en un país como el que vivimos, con la economía que tengamos, tumbemos este año las paredes de un nuevo local. Estemos acondicionando ese nuevo local y haya dinero para pagar los dos locales, para atender la ampliación y para seguir sembrando en la vida de los necesitados. Eso solo lo hace el Señor. Y yo necesito conectarme al Señor. Y necesito depender del Señor. No es un asunto de cambiar de fronteras, de moverme para allá o moverme para acá. Nehemías entiende que lo que necesita en ese momento es hablar con Dios. Va y habla con el Señor y le dice: mira, esta es la situación, esto es lo que está pasando, esto es lo que quiero hacer y necesito que tú me ayudes y me pongas en gracia delante de ese hombre al cual yo le estoy sirviendo. Amén, amén. Bueno, ya me estoy emocionando aquí. Mira, verso 17, capítulo 1 de Nehemías. Dice: por eso, deténlo allí, Nehemías consigue el favor del rey. Nehemías consigue cartas, consigue recursos, Dios se glorifica. Léalo, está ahí en el libro de Nehemías. Nehemías lleva consigo un grupo de personas. A nadie le dice Nehemías a qué iban. ¿Sí? Se lo mantienen oculto hasta que llegan al sitio. Y cuando llegan al sitio, no había agua, no había luz, la muralla estaba destruida, las puertas estaban quemadas. Yo me imagino los fantasmas que salieron a recibirlo. ¿Sí? Es un cuadro patético, terrible. Sí, es como cuando tú miras hacia alrededor y dices: esto. Yo tengo un amigo, ya, él partió con el Señor. Mi amigo era llanero del campo, sabía construir casas en el campo, pero no en la ciudad. Y él comete el atrevimiento de casarse con una chama de clase media alta colombiana. Sí, ¿sabe? En Colombia es estrato. ¿Cuál es el estrato alto allá? 6 sería, 5, 6. Bueno, se casó con una mujer así y se la trajo a Venezuela. Miren, mantenerle el estatus a esa mujer aquí era un desafío, ¿sí? Y tenía que estar alquilando casas bonitas en sectores bonitos. Y ese loco andaba con las nalgas en dos manos todo el tiempo, pegado, tratando de mantenerle el estatus, la cosa. Y hasta que un día se obstinó y dijo: mire, hija, yo le voy a decir a usted la verdad. Yo no puedo darle más ese estilo de vida a usted, no puedo. Vamos a empezar por donde estamos, partiendo de ahí. Y mi amigo se fue por allá cerca donde vive mi suegra. Eso eran unas cochineras que habían allí. Entonces los dueños de esas cochineras parcelaron, cerraron las cochineras, las parcelaron y las vendieron. Mi amigo compró una parcela de esas. Y el día que él la trajo a conocer su parcela, él nos contaba que habían unos cochinos en medio de la parcela. Y ella lo vio y le dijo: ¿dónde es? Y él le dijo: ahí, mija, enróllese la falda ahí para sacar los cochinos que nos están dañando ahí la cosa, ¿no? Es en partir de la realidad. A veces la realidad puede golpearte. Y algo así le sucede a Nehemías ese día. Pero mira lo que escribe Nehemías. Nehemías se levanta. Estamos hablando de liderar. ¿Aló? Estamos hablando de liderar, ¿no? Nehemías se levanta y dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Vean, Jerusalén está en ruinas. ¿Qué más? Sus puertas han sido consumidas por el fuego. Esa es la realidad. Y es Nehemías como diciendo: eso es lo que está ocurriendo.
Eso me lleva a mí al segundo paso, a la segunda cosa que yo tengo que hacer para liderar mi familia, mi empresa, la iglesia en tiempos difíciles. Reconoce el problema. Tú no puedes maquillar las cosas. De pronto tú me escuchas hablando de todas estas estadísticas que te di de Venezuela y vas a decir, ay, ese es un antirrevolucionario. Ese está en contra del gobierno. Ese es un escuálido. Ese es yo no sé qué. Porque hay gente que vive en un cuento, ¿verdad? Y no, mire viejo, esa es la realidad. Y si usted no quiere conocer, usted no quiere reconocer, salga a la calle. Y la calle le va a mostrar la realidad. Pero aquí no estamos hablando de temas políticos. Yo a los políticos los dejo tranquilos. Es enfrentar esa realidad. Porque yo vivo inmerso en esa realidad. Esa realidad es la que yo encuentro. Es la que está delante de mí. Es la que se presenta en el camino, en esa carrera que tengo hacia el futuro, hacia lo que quiero alcanzar. Pero si se trata de liderar, yo tengo que reconocer la realidad. Yo no puedo maquillar la realidad. No puedo ignorar la realidad. Los evangélicos somos expertos en eso. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Feliz y contento con Cristo por dentro. Y la realidad es otra. ¿Y saben cómo llaman eso? Fe. Y eso no es fe. Eso es positivismo del más barato que hay. Y el positivismo niega la realidad. Disfraza la realidad. Si te duele, te duele. Si las cosas están mal, están mal. No. Ayer estábamos al borde del precipicio, pero hoy dimos un paso al frente. ¿Sí? Mira, empieza reconociendo la realidad. ¿Sabes qué hacen los alcohólicos cuando entran a los programas de Alcohólicos Anónimos? ¿Sabes cuál es la forma en que ellos se presentan? Soy alcohólico. Porque uno de los grandes conflictos y problemas de un alcohólico es reconocer que es alcohólico. Él no lo va a reconocer. No, yo me echo los palos. Claro, yo sí, a veces yo agarro unas ñañañañas que bueno, imagínese usted, es verdad, pero eso lo hago yo nada más los sábados. Eso lo hago yo de domingo para lunes, porque el lunes no trabajo. Alcohólico Isaac, que lo hace martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sabes? ¿Ves? Entonces el gran problema de un adicto, sea la droga, sea el juego, sea lo que sea, es reconocer. Y ahí es donde tenemos un punto tremendo. Pasen los problemas matrimoniales. ¿Tú has escuchado esta frase? Los trapos sucios se lavan en la casa. Tú no te imaginas el gran lío que se ha generado en parejas porque uno de los dos habló con el pastor y dijo lo que estaba pasando. De ahí viene el otro y dice, y tú fuiste a hablar con el pastor. ¿Ah? Los trapos sucios se lavan en la casa. De eso no se habla. Mira, no lideras nada si tú disfrazas la realidad. Nehemías no se levantó y dijo, vean la ciudad quemada, tranquilo, eso es psicológico. ¿Verdad? Eso es emocional. Eso no es. Eso es lo que dice la mediática. La derecha mediática que dice eso, pero la realidad es otra. No, vean la gran desgracia donde nosotros estamos. La ciudad está en ruinas, la muralla está derribada y las puertas están quemadas. Así empezó Nehemías, ¿no? Porque el problema hay que llamarlo por su nombre. Entonces, la gran carrera hacia el futuro mejor que tú quieres, parte, ¿desde dónde parte? Desde nuestra realidad parte. O sea, cuando tú y yo decimos, esta es la realidad,
Vamos a partir de esa realidad. Cada vez que yo reúno al equipo del vigía y le digo, mira, vamos a hacer la fiesta de la fiesta del niño, 300 muchachos, 3 carros de perro caliente, y vamos a tener juegos, y vamos a tener pintacarita, y vamos a hacer esto, y eso nos cuesta tanto, y tenemos nada. Ya, porque siempre va a venir la pregunta, ay, ¿cuánto tienen? Nada. $1 tenemos. Y a veces nos estamos metiendo en presupuestos de 500, de $600, pero partimos de lo que tenemos y en el momento en que lo hablamos, siempre que nos ocurre eso, siempre nos ocurre, nuestra realidad, desde donde iniciamos, es 0. Pregúnteme cuánto tenemos para la nueva tarima que queremos construir ahí. Nada. Pero nada teníamos cuando queríamos ese local y lo tenemos. Nada teníamos cuando había que tumbar esa pared y la tumbamos. Porque el camino hacia un futuro mejor parte de la realidad, sea como sea. Pero comienza desde ahí, desde la realidad presente, ¿no? Ahora, ¿cómo liderar? Y empiezan las preguntas. ¿Cómo hacer? Porque sucede algo, pastor. Si yo le digo la realidad a la gente se va a desanimar. No le diga la verdad a la gente. No, a la gente hay que decirle la verdad. Porque esa realidad me va a llevar a mí a lo tercero que yo puedo hacer para liderar en tiempos de incertidumbre. Y es esto, ¿no? Léamelo usted, que no lo quiero leer yo. Dígale al que está a su lado. Anima a tu equipo. Anima a la gente. Sí, esa es la realidad, señores. Pero hay algo. Y ahí empieza el liderazgo. Ahí empiezo yo a hablar con la familia. La primera cena que tuvimos Evelyn y yo de casados, la primera cena, que ella se fue a Barquisimeto y ya yo había alquilado una casa, fue sentados en el suelo porque no teníamos muebles. Y fueron una hamburguesa. ¿Qué fue lo que compramos? El Arturo, McDonald's, ¿qué compramos? Algo así. Y la recordamos. Cuando Beli fue a Barquisimeto, ya de visita, yo no había alquilado casa. Yo pastoreaba una iglesia grande, una mega iglesia, había gente de dinero, y ellos hicieron una agenda, porque Beli iba a ir periódicamente los fines de semana, y ellos hicieron una agenda para que cada vez que Beli fuera, una familia de la iglesia, de los más acomodados, se iba a encargar de nosotros dos. Y tenían agendado llevarnos a comer a restaurantes y bendecirnos, y yo estaba emocionado. Y cuando vino el primer fin de semana que eso iba a ocurrir, Beli me dijo, ya, espérate un momentito. ¿Dónde duermes tú? Y lo llevé a mi hermosa habitación de soltero, donde había una pequeña cama individual, un tubo de agua sostenido por 2 patas, o sea, un trípode ahí, una cosa que era mi closet, y un televisor de lo más tecnológico que había, que antes que existiera la televisión por cable, yo tenía televisión por alambre. Le amarraba un alambre y yo decodificaba 3 canales, entre esos BTV. ¡Pam! Varios vivían en ese nivel, así que teníamos un baño compartido. ¿Sí? Socialismo mismo. Y Beli me tiró todos los planes al suelo ese fin de semana y me dijo, aquí me quedo. ¿Cómo tú vas a decir eso? Sí, aquí me quedo. Y la cama era individual. Eso sí fue bueno.
Apretadito ahí, ¿eh? Eso fue lo mejor de la historia. ¿Ah? Ahí me rendí, ahí tienes razón. Y Beli usó una frase de esa célebre, filosófica. Beli se parecía al papá de ella en eso. Si no partimos desde aquí, no vamos a luchar por lo que necesitamos y queremos. Y es así, pana. Por eso, recién casados, no se vive con los suegros. Ay, el Señor reprenda. No se vive con los suegros. Vive tu realidad desde el primer día. A tus hijos no los crían los abuelos, los crías tú. Sí, no me diga amén, no importa. Y nosotros, 24 años con nuestra chama para arriba, abajo, mano. Jamás la han tenido los abuelos, ni los tíos, ni los hermanos de la iglesia. Jamás. Ella ha estado con nosotros, porque esa es nuestra realidad y es nuestra responsabilidad. No venga el domingo que viene si no quiere. Pero se empieza por ahí. Entonces, en medio de ese escenario, es que tú puedes animar a otros. Y viene Nehemías, ¿ve? Y les cuenta una historia. Y Nehemías, partiendo de esa historia, les dice: vamos, ¿qué más? Anímense, ¿qué más? Reconstruyamos la muralla de Jerusalén. ¿Para qué? Para que ya más nadie se burle de nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el Señor me había dicho. Yo quiero abrir un paréntesis ahí, déjalo ahí, todavía me quedan unos minuticos. ¿Ves? A veces cuando yo digo, mira, me dieron esto, hay gente que se me acerca y me dice: pastor, no diga que a usted le dieron, porque entonces la gente se siente mal, porque dicen, ¿por qué a él sí le dan, a mí no? Porque usted está alimentando eso que la gente dice, que los pastores viven de la gente y le da a la gente. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando a mí alguien me da algo, yo no estoy viendo al que me dio, estoy viendo al que motivó al que me dio, que es el Señor. Entonces Dios, si yo estoy orando por retos, por desafíos, y alguien viene y me dice: mira, recibimos un dinero y sentimos hacer esto, yo tengo que ver al Señor en eso. Y viene Nehemías y le dice: les voy a contar lo que me sucedió. Y les cuento una historia. Yo te voy a contar una historia. Yo le voy a contar una historia a mi familia de lo que Dios está haciendo. Y si eso a ti te causa piquiña y te incomoda, viejo, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. El problema lo tienes tú. Pero yo tengo que contar lo que el Señor ha hecho. Estamos hablando de liderar. Pues yo tengo que decirle a mi equipo, a la gente, a la iglesia, a mi familia, lo que Dios ha hecho. Y Nehemías dice: les conté. Está ahí, ¿verdad? En español. ¿Qué dice? Les conté. Les dije cómo Dios, la bondadosa mano de Dios, había estado conmigo. Y les relaté todo lo que el rey me había dicho. El rey le dio plata, le dio cartas, le dio recomendaciones a Nehemías. Y todo eso él lo compartió y lo dijo, ¿no? Por eso yo te animo a que lo hagas bajo esta idea. No tengas miedo de presumir a tu Dios. Día del Padre hoy, ¿verdad? ¿Sabe qué hacen los hijos con los papás? Sobre todo cuando están pequeños. Presumen a sus papás. Mi papá, no. Papá es Superman, man. ¿Y usted no ha visto a los chamos presumiendo a sus papás? Ah, el mío mató un cocodrilo.
Ah, pero mi papá se comió el cocodrilo que el papá tuyo mató. Sí, una cosa increíble, los chamos presumen a su papá. Ahora, ¿por qué yo no puedo presumir a mi papá? Yo tengo que presumir al Señor. Es más, al Señor le encanta que yo lo presuma. Porque Dios va a decir, mira el tipo, vale, en Venezuela con la inflación que tiene, él presume de mí, lo bendigo. Voy a darle para los vidrios. Listo, así funciona. Y yo tengo que exaltar al Señor. Salmo 78. Quítalo de la Biblia si te incomoda, pero dice: abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y hemos entendido. ¿Por qué? Porque no las contaron nuestros padres y se sentaron con nosotros y nos hablaron de esas cosas. Y luego dice Asaf, que es el autor del Salmo: no las encubriremos a sus hijos, a la generación venidera. ¿Qué haremos con ellos? Contaremos las alabanzas del Señor. ¿Qué más? Su poder y de las maravillas que hizo. Si yo quiero animar a mi equipo, a mi familia, a la iglesia que pastoreo, yo tengo que contarle lo que Dios está haciendo. Yo tengo que hablar de lo que Dios está moviendo. Yo tengo que presumir a mi papá delante de ellos. Yo tengo que decirle, así como le dijo Nehemías: no se preocupen que la ciudad esté así. El Dios que me puso en gracia delante del rey hizo esto y esto y esto y esto. Ese Dios va a estar con nosotros. Y mira la respuesta, porque la respuesta no fue: mira, Nehemías, ven acá, no estés diciendo eso, porque la gente va a empezar a hablar que tú eres un enchufado. La gente no respondió eso. Eso tienes que hacerlo, porque eso va a animar a los tuyos. ¿O no? Eso va a motivar a los tuyos, va a animar a los tuyos. Al oír esto, exclamaron. ¿Qué exclamaron? Manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. ¿Sí? Y por último, tal vez aquí cambia la historia, y regáleme 5 minutos y les cuento esto. Pero no solo se trata de animar. Hay que enfrentar la adversidad, porque no va a ser fácil. ¿Tú crees que va a ser fácil construir eso? No va a ser fácil. ¿Tú crees que va a ser fácil cambiar nuestro sonido? Porque ya nuestro sonido está como las murallas de Jerusalén. No va a ser fácil. ¿Tú crees que va a ser fácil lo que resta de este año, el año que viene y los años que están por venir en este país? No van a ser fáciles. Va a ser complejo. Va a ser difícil. Y eso hay que enfrentarlo. Amén. Eso hay que enfrentarlo. Y en medio de esta cosa tremenda que Nehemías está creando, este ambiente, aparecieron unos personajes. Capítulo 2, verso 19 de Nehemías dice: cuando lo supieron Sanballat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesén, así se pronuncia porque es árabe el tipo, ¿no? Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes van a terminar ese local? ¿Ustedes creen que ustedes van a mantener eso dándole comida a esos niños? Sí, papá, este año celebramos 8 años de hacerlo, en los peores momentos de este país. Amén.
Y el diablo va a venir a comerte el cerebro, a desanimarte, a desalentarte. Y va a venir la gente y dice: no, pastor, aquí no vale la pena. Este país se lo llevó el diablo. Aquí no. Hay que irse, pastor, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Me lo han dicho un montón de veces. Y la adversidad se enfrenta. Yo le doy un nombre a esto. Se llama niebla. Así como tú vas manejando y de pronto no puedes ver. La semana pasada Ronald me tuvo que ir a buscar porque mi carro estaba accidentado otra vez. Y hubo una mañana que todo amaneció nublado. Beli dijo: no, bicho, eso es polvo del Sahara. Sí. Cierto es que no se veía nada. ¿Alguna vez has manejado por una vía así? Nirgua, en las madrugadas, cuando yo venía de Barquisimeto, no se veía, todo oscuro. Se llama niebla. Y en la vida tú vas a encontrar cosas que no te van a permitir ver bien adelante, ¿sí? Y de pronto te paras y dices: perro, no veo. Todo está nublado, neblina, se llama así. Mi consejo es: no te detengas. A la niebla no se le teme. A la niebla se le disipa. Y entonces cuando yo iba en mi carro por Nirgua y salía la niebla, luces antiniebla. Eso. Tú decidiste quedarte en Venezuela, va a haber mucha niebla. La inflación, el gobierno, la oposición, mucha niebla. Los vecinos, la calle, los policías, las matracas, la corrupción, todo, va a haber mucha niebla. Enciende las luces antiniebla. Tú eres un superhéroe, hermano. Tú eres de Dios. Dios está contigo como poderoso gigante. Enciende las luces antiniebla. Haz lo que hizo Nehemías. Nehemías viene y dice: yo les contesté. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Tremenda declaración, ¿verdad? Si tú andas en esa onda de yo declaro, yo decreto, bueno, aquí está una buena. Es lo que Dios, el Dios del cielo, nos concederá salir adelante. Y nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Amén. Ustedes no tienen ¿qué? Ni autoridad, ni derecho, ni son parte de esta historia de Jerusalén. Lo que Dios dijo que va a hacer, Dios lo va a hacer. Esté la inflación como esté gobernando quien esté, hable quien quiera hablar, venga el diablo y diga lo que él le dé la gana, venga la realidad y diga cualquier otra cosa, Dios disipará esa niebla y lo que Dios se propuso, su propósito, su intención y sus planes con tu empresa, con tu familia, con tu finanza, contigo, Dios lo va a hacer. El Dios del cielo lo va a hacer. Y ahora es que yo entiendo por qué un muro que tenía 120 años de estar en ruina y estar derribado, ¿sabe en cuántos días lo levantaron? 52 días. Mes y medio tardaron ellos en levantar los muros. No sé si sabías este dato, pero el libro de Nehemías no es una biografía. El libro de Nehemías es el relato de este evento y se incluyó en la historia de la Biblia para decirnos que si Nehemías y los judíos que estaban con él lo hicieron, tú también lo vas a hacer. Vivas donde vivas, estés donde estés, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, que podemos liderar nuestra gente, nuestro equipo, nuestra familia en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia.
Y liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Eso es liderazgo. Es hacer que las cosas sucedan. Por eso quiero que te vayas hoy con estas preguntas. No vienes a esta iglesia a que tus preguntas sean contestadas. Me encanta que vengas a esta iglesia y te vayas con más preguntas que las que trajiste. Así que llévate estas preguntas. ¿Estás liderando a tu familia hoy? Mira esta. ¿Estás colocando a Dios en el lugar correcto? Ve esta. ¿Estás viendo realmente el problema o lo estás negando y lo estás maquillando? ¿Estás animando o desanimando a los tuyos cuando se reúnen, cuando hablan? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás detenido por la niebla de las circunstancias o estás encendiendo las luces antiniebla? ¿O estás ahí parado? No, es que no se puede, pastor, choco. Si sigo me caigo por el precipicio y no me daré cuenta. Me enteraré que morí cuando llegue al cielo. ¿Sí? ¿Estás detenido por eso o estás encendiendo las luces antiniebla? Así que esta semana yo quiero desafiarte a que te tomes un tiempo para responder estas preguntas. Esta semana voy a pasarles otra vez la hoja para que abran una gran discusión en los grupos sobre estas preguntas. ¿Sí? Para que se sienten y analicen cada una de estas preguntas. Señores, esto es liderar en tiempos de incertidumbre. Amén. Liderar en tiempos de incertidumbre. Y si Nehemías reconstruyó ese muro en 52 días, tú también lo vas a hacer. Tú vas a levantar esa empresa. Tú vas a comprar ese carro. Tú vas a alcanzar esa casa. Tus hijos se van a graduar. Tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr también. Amén, amén, amén. Ponte de pie y aplaude al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno eres. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.